Les invito a abrir nuestras Biblias, Santiago capítulo 3. Vamos avanzando con Alberto, ahora que se suma. Le vamos a dar más continuidad. ¿Cuál fue el tema anterior? ¿Se acuerdan? 3 del 1. Vimos Santiago capítulo 3 del 1 al 12. ¿Sí? Hoy vamos a ver, vamos a compartir capítulo 3, versículo 13 al 18. Es cortito, pero muy interesante lo que Santiago tiene para compartir. Dice el versículo 13, Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus buenas obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago viene desarrollando, como lo vemos en esta serie de mensajes en su libro, una fe viva, ¿sí? Una fe en acción que quiere que estén en los creyentes de aquel tiempo, y es el mensaje para la iglesia hoy en día, y que ellos lleguen a la madurez espiritual, ¿sí? Esa es la intención que tiene Santiago, que tengan esa fe firme, esa fe fuerte, que los ayude a atravesar los momentos difíciles. Porque recuerden que estaban en persecución ellos. Ellos tuvieron que irse de su lugar porque había una persecución que estaba matando a los cristianos. Y era un momento difícil. Pero también Santiago, como pastor y responsable de la iglesia de aquel entonces, la iglesia de Jerusalén, él los anima a que ellos sean maduros espiritualmente. Es tan importante la madurez, no solamente que creamos en Cristo, sino que lleguemos a la madurez donde empezamos a tomar las decisiones correctas, donde empezamos a despojarnos del pecado y donde empezamos a buscar y entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso Santiago dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no tiene que haber distinción, hoy tiene que haber discriminación en la iglesia, tenemos que tener, no juzgarnos, y el tema anterior que habló Alberto es el control sobre la lengua, ¿sí? Control sobre la lengua. Si la dejamos sin supervisión, podemos causar mucho daño. Y esto era lo que estaba viviendo la iglesia en ese entonces. Se dañaban a sí mismos, por eso Santiago está hablando de estos temas. No busquen dañarse. Y él lo dice en el versículo 8, que ningún hombre puede dominar la lengua y que todos ofendemos muchas veces. Conscientes, con la intención o sin la intención, nos ofendemos fácilmente. Así que en esta sección, en este párrafo, continúa con la misma idea que viene del anterior, ¿sí? Tenemos una incapacidad para dominar nuestra lengua. Esto es con lo natural en nosotros. No podemos por nuestras propias fuerzas modificar esto, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ese es un mal que tenemos. Pero con la ayuda de Dios puede haber control y puede haber cambios. Por eso lo que vamos a ver en este pasaje es la sabiduría de Dios que nos ayuda a poder cambiar nuestra realidad, nuestra triste realidad. Esa es la sabiduría que necesitamos, la sabiduría de arriba. Santiago va a contrastar la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios,
y la sabiduría de este mundo. En este mundo solamente existen estas dos sabidurías, o la de Dios o la del mundo. No hay más. Cuando el Señor habló en el Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 24, habló de 7:13, habló de dos puertas, dos caminos. Y esto nos hablan de las dos sabidurías, la sabiduría de Dios o la sabiduría de este mundo. Él dijo, cualquiera pues, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y el llamado del Señor, entren por la puerta estrecha. Y al finalizar el Sermón del Monte, el Señor dijo, capítulo 7, versículo 24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, ¿sí?, sus palabras, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y en el 26 dice, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Solamente dos sabidurías para dirigir nuestras vidas, o la de Dios o la del mundo, ¿sí? Es lo mismo que nos presenta Santiago en este párrafo. Solo hay dos, la verdadera sabiduría y la otra que también le llama sabiduría, pero no lo es. Y es como este mundo la llama, sabiduría de este mundo. Para los judíos era muy importante la sabiduría, y también lo tiene que ser para nosotros. Ellos sabían que no eran suficiente con conocer, tener conocimiento, ¿sí?, poder entender las cosas, sino que tenía que aplicarse a su vida. Nosotros podemos tener mucho conocimiento de algo, pero si no lo llevamos a la práctica no sirve de nada, no somos sabios. La sabiduría es ese conocimiento correcto puesto en acción. Lo sabemos bien y hay muchas cosas que conocemos de la palabra de Dios, pero que no la practicamos, entonces no somos sabios. Conocer las cosas no nos ayudan. Simplemente conocer las cosas no nos ayudan. Necesitamos esa sabiduría de poder poner en acción la palabra de Dios. Por eso el ánimo de Santiago, sean hacedores de la palabra. El Proverbio capítulo 4, versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, ¿sí? Hay muchas personas que son unos genios con todo lo electrónico, pueden agarrar una computadora, desarmarla, tienen esa capacidad, esa habilidad, pero quizás en la vida no pueden resolver cuestiones tan sencillas en su noviazgo, en su matrimonio, en la administración de su tiempo, ¿sí? Por eso es importante la sabiduría, y no cualquier sabiduría, sino la sabiduría de Dios. Santiago habla de alguien sabio y entendido. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una comparación en el versículo 1, porque ¿se acuerdan que en el versículo 1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros? Había gente en aquel entonces que querían ser maestros de otros, pero Santiago les dice que no se quieran hacer maestros muchos de ustedes, porque había algo que no correspondía con su vida. Querían ser maestros de otros, pero con su vida no reflejaban quizás lo que ellos estaban enseñando. La comparación es esa, quieren ser maestros, y Santiago ahora, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No es suficiente compararse en un púlpito, no es suficiente con querer tener una carga, una clase, es necesario que también impacte lo que nosotros estamos compartiendo y enseñando en nuestra vida. La advertencia de Santiago es clara, tendréis mayor condenación. Hay que tener en cuenta que Santiago también tiene en mente las enseñanzas
gnósticas que estaban en ese entonces, ¿sí?, que estaban invadiendo la iglesia. Las enseñanzas gnósticas es que lo que importa es lo espiritual. No importa el cuerpo, no importa lo que yo haga con mi cuerpo, porque no se va a salvar. El pecado es el cuerpo, lo único que importa es lo espiritual. Y había personas, había creyentes que vivían desenfrenadamente, hacían lo que querían con su cuerpo, bajo estas enseñanzas. Total, ya soy salvo, lo único que importa es la salvación. Buscaban también una salvación a través de algo filosófico y la sabiduría. Así que Santiago es lo que intenta también contradecir es esto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esto tiene que ser una pregunta de autoexamen para nosotros. ¿Soy sabio? ¿Soy entendido? ¿Con qué sabiduría tomo las decisiones? ¿Con qué sabiduría es que yo ando en mi vida? ¿Son bajo mis propios principios? ¿Es bajo las cosas que yo entiendo como la forma que yo lo entiendo? ¿O realmente es la sabiduría de Dios enseñándome a través de su palabra? Cada uno tiene que hacerse este autoexamen. Conocer la verdad y saber cómo aplicarla tiene que ser un desafío para nosotros, para que realmente seamos sabios. La palabra sabio tiene que ver con un maestro práctico, ¿sí? En lo secular, la palabra griega, traducida como hombre sabio, denota a uno que tiene inteligencia y educación por encima de lo normal y se usaba con referencia al maestro, ¿sí? Santiago reconoce que no todos son sabios. Por eso él dice, ¿hay algunos sabios y entendidos entre vosotros? ¿Hay algunos sabios? No todos somos sabios. No, por más que empecemos a peinar canas, no significa que seamos sabios. La sabiduría se adquiere con el conocimiento de las verdades de Dios aplicadas a nuestra vida. Uno puede crecer y pasar muchos años siendo inmaduro espiritualmente. Así que es algo que tenemos que preguntarnos, ¿soy sabio? ¿Soy entendido? Dice Santiago, si alguno es sabio y entendido, muéstrelo en su vida. Muéstrelo por su buena conducta en obras, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es lo que viene hablando en toda su carta. La fe se tiene que ver y la sabiduría se va a ver. Así que si nosotros somos sabios realmente, se tiene que ver en nuestra vida, en nuestra conducta, en sabia mansedumbre. La mansedumbre es poder bajo control. Nosotros como familia estuvimos una vez en la doma de caballos, ¿sí?, ahí donde se amansan los caballos. Y siempre nos acordamos con risa porque el caballo busca por todas sus fuerzas sacarse el jinete de encima hasta que lo tira por allá. Y van sus compañeros después a levantarlo y nos reíamos porque siempre el del micrófono decía, a ver, que levante la mano a ver si está bien el jinete, y los compañeros le levantaban la mano así, no se podía mantener en pie el jinete. Pero el caballo, cuando se logra amansar, no pierde su fuerza, sino que toda su fuerza está ahora bajo control. Y una de las características que tiene que haber en nosotros es esa mansedumbre. Habla de eso, de nuestra voluntad sometida a la de Dios. Nuestra voluntad ahora ya no hace lo que quiere, sino que busco hacer lo que Dios quiere. Y eso es sabiduría. Alguien que pueda tener control sobre su lengua, control sobre su conducta, control en su vida. Ahí encontramos a alguien que tiene verdadera sabiduría y alguien que está siendo guiado por Dios y se ve esa buena conducta. El Señor usa esto de mansedumbre refiriéndose a Él. Yo soy manso y humilde de corazón, dijo. Es algo que lo caracterizaba a Él.
y por lo tanto tiene que estar en nosotros. En Mateo capítulo 5 el Señor dice que también es una característica de sus seguidores. Bienaventurados los mansos. ¿Tenemos este control en nosotros? ¿Tenemos esta sabiduría que nos lleva a controlar y a refrenar nuestro cuerpo, nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos? Es algo que tenemos que practicar a diario. Las luchas, las tentaciones son a diario, por lo tanto tenemos que cuidarnos a diario. Gálatas 5:23 menciona la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros, los creyentes, los seguidores del Señor, no tenemos que ser arrogantes, no tenemos que ser orgullosos, sino que tenemos que una vida de humildad y mansedumbre como la del Señor. El que escucha mis palabras, dijo el Señor, ese le compararé a un hombre prudente, a alguien sabio. No cualquier sabiduría, no cualquier entendimiento, sino las palabras de nuestro Señor. El contraste que Santiago hace de la sabiduría de lo alto es la sabiduría de este mundo. Y en el versículo 15 dice que esta sabiduría, que no desciende de lo alto, es decir, de este mundo, dice que es terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? La sabiduría de lo alto es la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Terrenal porque proviene de este mundo, ¿sí? De las cosas que hay en este mundo. Es opuesta a la sabiduría de Dios. La sabiduría, el Señor dijo en Lucas 11:23, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto, esta sabiduría que es terrenal se enfoca solamente en las cosas de este mundo. Tiene la perspectiva acá, en este mundo, en el ahora. Y hay muchas personas que tienen esta sabiduría y en las cosas de este mundo les va bien, pero no proyectan para el futuro. No se preparan para lo eterno. Y muchas veces podemos nosotros tener esta sabiduría de la aquí, de la ahora, pensar solamente en lo terrenal y dejamos de invertir en el cielo donde tiene que estar nuestra mirada. Filipenses 3:16 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, ¿sí? Características de aquellos que no tienen a Dios, pero muchas veces también son características de los creyentes carnales que viven solamente pensando en las cosas materiales y en las cosas temporales. Estas personas no consideran su alma, no consideran aquello que puede afectar su relación con Dios, toman decisiones, quizás toman un trabajo y no ven que ese trabajo puede alejarlo de Dios. ¿Pasa? Sí, lamentablemente pasa. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que tener sabiduría para saber escoger qué es lo bueno, qué es lo que Dios pide de nosotros y que busquemos en nuestra vida dedicar tiempo para Dios y no para nosotros. Hay trabajos que está bien, nos van a dar mucha plata, podamos comprar muchos lujos si queremos, pero vamos a condenar nuestra alma. Vamos a estar vacíos para Dios. Así que tenemos que tener esa sabiduría que nos ayude a tomar buenas decisiones. La segunda palabra dice que es animal. La palabra griega que se utiliza ahí significa no es espiritual. Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Y está hablando dentro de la iglesia. Lo animal tiene que ver lo referido a las sensaciones, a los sentidos. Se dejan gobernar por lo que les dice la carne. Esa es esta sabiduría. Y Romanos 8, versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Y por último dice que es diabólica.
tiene su origen en Satanás. Y Satanás se opone a todo lo que es de Dios. Y busca que todos nosotros nos apartemos de Dios y busca estrategias que nos lleven lejos de Dios. Y ahí están nuestros tres enemigos: el mundo, la carne y Satanás, con esta sabiduría de este mundo, buscando apartarnos de Dios. Por eso tenemos que hacernos este autoexamen. ¿Cuál es la sabiduría que está gobernando mi vida? En la iglesia que le escribía Santiago, sin duda había problemas. No solamente había problemas afuera por las persecuciones, sino que había problemas adentro. Habían peleas, había divisiones. Por eso Santiago les dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Era una realidad que tenían ellos. Había celos y había contención. Celos y contención. No estaban actuando con la sabiduría de Dios, sino con la sabiduría de este mundo. La sabiduría de Dios lo hubiera llevado a unirse, a fortalecerse, y sin embargo por la sabiduría de este mundo que estaba en la iglesia había problemas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres que usaron la sabiduría terrenal en vez de la sabiduría espiritual. Abraham, en un tiempo donde había hambre, él pensó y dijo: me voy a Egipto para no morirme de hambre. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo, resolver las cosas fáciles. Bueno, allá hay comida, vamos para allá. No buscó la guía de Dios, no consultó con Dios, y lo que le trajo fue peligro. Puso en riesgo a su esposa, su matrimonio. Después tenemos a Lot, que también miró y vio la llanura, vio el valle de Sodoma y Gomorra y dijo: ahí voy a hacer negocio, ahí voy a hacer plata. Y sabemos cómo terminó su vida y su familia. ¿Se acuerdan de algún ejemplo más? ¿Cómo? Elimelec y Noemí, que también se fueron de la tierra prometida y solamente trajo muerte a sus hijos, tuvieron que volver. Me acordaba de Salomón, que tenía toda la sabiduría, podía resolver grandes cosas, podía hacer un palacio hermoso, pero sin embargo esa sabiduría no lo ayudó en la parte espiritual. No se tomó de la sabiduría de Dios para gobernar su vida. Buscó mujeres que lo apartaron de Dios. Él conocía la ley y sin embargo no la quiso obedecer. No fue sabio en ese sentido. Y así podemos pensar en otros. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago nos dice que en estas palabras que ese problema estaba en la conducta de los hermanos de aquel entonces. Había orgullo, había problemas. Y en nuestra iglesia tenemos que tener cuidado porque, está bien, nos ofendemos muchas veces. Tenemos que ser humildes para pedirnos perdón, para reconciliarnos. En nuestra iglesia puede haber roces. ¿Y cómo resolvemos los problemas? Ahí está donde obra la sabiduría de Dios o la sabiduría de este mundo. Si hay problemas, si hay celos amargos, si hay contención, peleas, es porque estamos actuando con la sabiduría de este mundo. La palabra contención es la que lo usaban los políticos en aquel entonces para lo que hacen hoy en la actualidad también los políticos, cuando se enfrentan y se empiezan a decir las debilidades de uno del otro. Bueno, eso había en la iglesia. Lo que me llamó la atención dice: contención en vuestro corazón. Quizás de palabra decimos: sí, está todo bien, pero hay contención en mi corazón. Hay hipocresía, hay cosas ocultas dentro mío que me tienen enemistado con mi hermano. Y esas son las cosas que tenemos que sacar
de nosotros. Tiene que haber sabia mansedumbre y una buena conducta. Es el llamado que hace Santiago a la iglesia. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra perturbación significa desorden, confusión, contienda. Y la palabra perversa, algo malvado, nada bueno, inútil. Imagínense una iglesia donde hay caos, donde hay disturbios, donde hay peleas. ¿Se puede crecer así? No. ¿Se puede lograr la madurez espiritual que Dios quiere? No. Por eso el llamado es a buscar la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso aquellos que realmente son creyentes pueden contar con esta sabiduría porque tienen el primer principio, el temor de Jehová. Si hay un creyente que no le importa lo que Dios dice y tendría que recapacitar si realmente es cristiano o no. El principio de la sabiduría de Jehová es el temor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Después Santiago pasa a describir la sabiduría de Dios. Versículo 17, la sabiduría de lo alto es primeramente pura. La palabra pura significa libre de contaminación e impurezas. Podemos pensar en algo puro o santo. En el contexto puede aplicarse en sinceridad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Había contención en el corazón, eran hipócritas, pero la sabiduría nos lleva a ser sinceros, sin malas intenciones. Esa es la sabiduría de Dios. Después la segunda palabra dice que es pacífica, perteneciente a la paz, que busca la paz. Y esto tenemos que tener en cuenta en la forma de hablar, porque muchas veces podemos decir una verdad, pero podemos herir con la verdad. Así que tenemos que saber cómo decirla. La flaca siempre me dice, espera que lo digo yo. A veces uno no se da cuenta que con sus palabras puede ser chocante. Y es verdad, algo que tenemos que aprender, a saber cómo hablar y cómo decir las cosas. Buscar subsanar las heridas. Mateo capítulo 5 versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Tenemos esta característica de buscar la paz? ¿O buscamos la cizaña? Avivamos el fuego, como se dice. La sabiduría que viene de Dios es pura, pero también es pacífica. Es amable, significa gentil, justo, equitativo. Es complaciente, dice la cuarta característica. Significa benigna, persuadida. La palabra significa que la persona es fácil de ser persuadida. ¿Vieron que muchas veces nos ponemos duros en nuestra forma de pensar y pensamos que siempre tenemos la razón? Lamentablemente nos pasa. Yo tengo la razón, es así, y cuando nos damos cuenta, bueno, no es así. Es ahí cuando tenemos que también tener esa humildad y esa mansedumbre para reconocer que nos equivocamos. Tenemos la posibilidad de pedir perdón y eso es lo que más caracteriza a un hijo de Dios. La capacidad de pedir perdón. La quinta característica dice que es llena de misericordia y de frutos buenos. Santiago ya había hablado de la misericordia y había dicho que la verdadera religión, en el capítulo 1, versículo 27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios
el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pensaban los fariseos, y el Señor les llamó la atención a los fariseos. Ustedes se acordaron del diezmo, se acordaron de los sacrificios, pero vayan y vean que lo primero es la misericordia. ¿Conocemos la misericordia? La sabiduría de Dios produce en nosotros la compasión por los demás. Los pleitos, las peleas, las contenciones es fruto del orgullo y del egoísmo dentro nuestro, pero la sabiduría de Dios trae compasión por los demás. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. La otra característica que dice que es firme. Esta palabra significa sin incertidumbre, significa imparcial, sin prejuicio, sin vacilación. Es la única vez que se usa esta palabra en todo el Nuevo Testamento, y es lo contrario a lo que decía el capítulo 1, versículo 6, que dice que el que pida con fe, dice, no dudando nada. Bueno, o podemos dudar, no tener fe, dudar de todo, o tener esta fe firme que dice, esta sabiduría firme que dice Santiago, no dudando nada. Y por último dice que es sincera, digna. Esto hace que la persona sea de una vida justa, vida recta, digna de ser llamada cristiana. ¿Hay estas características en la sabiduría que nosotros aplicamos a nuestra vida? ¿Está esta sabiduría en nosotros para tomar decisiones? ¿Hay algún sabio y entendido en medio nuestro que se ve con estas características de la sabiduría de lo alto? Es lo que tenemos que hacer, examinarnos a nosotros mismos. Romanos 12:2, con esto ya voy terminando. Pero el Señor hace el trabajo en nosotros de salvarnos, de hacernos sus hijos, y de a poco empieza a trabajar, ¿dónde? En la mente. Si no hay cambios en nuestra vida es porque no hubo un cambio en la forma de pensar. Un texto muy conocido para todos, Romanos 12:2. Sin embargo, sigue hablando a mi vida particular. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, a través del Espíritu Santo, tiene que ir haciendo este cambio en nuestra mente. Si no hay cambio de mente, no hay un cambio en nuestra mente, no hay un cambio en nuestra conducta. Porque somos lo que dicta nuestra mente, en cómo entendemos las cosas. Por eso es importante que veamos qué sabiduría hay dentro de nuestro. ¿Está la palabra de Dios para ser aplicada? Porque si no, nuestra vida va a tomar consecuencias según la mente que tengamos. O es espiritual o es carnal, terrenal, animal y diabólica. Depende cómo alimentemos nuestra vida, es que vamos a tener cambios en nuestra conducta. Dios quiere cambiar nuestro entendimiento, pero no lo va a hacer así por arte de magia. Tiene que haber una disposición de nosotros tenemos que conocer la sabiduría de Dios que está en este libro, conocer la mente de Dios y aplicarlo a nuestra vida. ¿Hay egoísmo? Sí. Muchas veces me cuesta tener que lidiar con un pensamiento y refrenar la lengua, porque sé que si digo lo que pienso, voy a meter la pata. Y le pido al Señor, Señor, ayúdame a cambiar eso. Eso es egoísta. Eso no lo quiero en mi vida. Y tiene que ser la oración en nosotros de ir cambiando nuestra vida, cambiando nuestra forma de pensar.
de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Espero que sea de bendición esto que hemos compartido y que seamos llamados al autoexamen que nos pide Santiago. ¿Hay alguno entendido, algún sabio? Cada uno se tiene que ver si realmente es sabio y entendido según, no la sabiduría de este mundo, sino bajo la sabiduría de Dios. Que el Señor los bendiga.